La tensión alcanza un nuevo pico en Oriente Medio. Donald Trump amenaza con destruir cualquier barco de ataque iraní que se acerque al bloqueo naval impuesto por Washington en el estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense advirtió que Estados Unidos empleará los mismos métodos usados en operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico. El mundo observa ahora cómo responderá Irán ante esta nueva escalada. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Pese a las amenazas, Trump afirma que las fuerzas estadounidenses permitirán el tránsito de barcos que viajan entre puertos no iraníes. Los precios del petróleo, por supuesto, se disparan y nos iremos en breve a Qatar para analizar la situación con un experto en la región. Más adelante, en Hungría, el proeuropeísta Péter Magyar gana las elecciones legislativas. Una victoria que trae alivio al bloque comunitario. Tras 16 años en el poder, el nacional populista Víctor Orbán recibe una histórica derrota. Y más adelante, en Perú, Keiko Fujimori lidera el escrutinio y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se posiciona para ir a la segunda vuelta. Las autoridades han extendido la votación a este lunes tras los fallos logísticos que dejaron a miles de votantes sin poder sufragar. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Se agravan las tensiones en Oriente Medio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el bloqueo naval del estrecho de Hormuz para impedir el paso de barcos que salgan o lleguen a puertos iraníes. Por esa ruta comercial, recordemos, pasa el 20% del suministro mundial de petróleo y gas. El bloqueo entró en vigor hace 4 horas. Estados Unidos advirtió que impedirá el paso a todos los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes. En respuesta, Irán ha amenazado con represalias contra los puertos de la región. Según Trump, Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, esto después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo este fin de semana. Y nos vamos a Doha, en Qatar, para discutir este nuevo giro del conflicto con Luciano Zácara, analista en Oriente Medio. Luciano, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Hasta hace apenas unos días era Irán quien bloqueaba el estrecho de Hormuz y Trump quien exigía su reapertura. Pero ahora es Donald Trump quien se suma al bloqueo de esta ruta comercial diciendo que impedirá el paso de barcos que salgan o entren de puertos iraníes. ¿Qué sentido tiene esto, Luciano? ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos? Bueno, la estrategia de Estados Unidos es seguir usando la diplomacia coercitiva para tratar de imponer condiciones en la mesa de negociaciones a Irán, cosa que no funcionó hasta ahora, por lo menos no funcionó en las diferentes rondas de negociaciones que han tenido el año pasado y este. También la estrategia es ahogar económicamente a Irán, cosa que podría ser algo que pueda rendir unos frutos en el largo plazo. Pero dudo mucho que esto tenga un éxito en el corto plazo porque hasta ahora Irán ha estado bajo sanciones durante muchos años y no ha servido a los propósitos que Estados Unidos ha buscado. Por lo tanto, yo creo que es una estrategia que sigue siendo basándose en la fuerza, basándose en la amenaza, en la coerción y deja de lado un poco la ruta diplomática que se estaba llevando por lo menos en Pakistán hasta la semana pasada. Nos dice entonces que este es un episodio más de la diplomacia coercitiva frustrada de Washington, digamos, y que entonces dudas que esto vaya a tener efecto. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Qué giro podría darle esto al giro, Luciano? Si Estados Unidos tuviera razón, cosa que lo dudo que funcione, Irán se podría sentir más compelido a sentarse en la mesa de negociaciones. Yo lo que creo que esto en realidad lo que está haciendo es arriesgar a que esta escalada agregue más elementos de tensión, puede haber accidentes, puede haber un mal cálculo, puede haber un barco de una tercera bandera que se vea involucrado, que puede ser de China, de India o de otro país, y que haya más actores que tengan algo que decir o presionar, no de la manera que espera Estados Unidos, presionar a Irán, sino que presionen a Estados Unidos. Por lo tanto, el riesgo de internacionalizar el conflicto es ahora mucho más grave que lo que era antes del anuncio del bloqueo, y sobre todo porque no sabemos muy bien cómo va a ser implementado, qué instrucciones precisas tienen la Armada iraní. El CENTCOM dijo que era bloquear los puertos, Trump menciona el Golfo de Omán, por lo tanto no queda muy claro en qué medida los barcos que estén navegando antes de entrar al Golfo también pueden ser objeto de presión por parte de Estados Unidos.
Y precisamente por evitar esa escalada mayor en la región, muchos celebraban el inicio de la tregua acordada hace unos días entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pero, Luciano, ante el estado actual de las cosas, si Israel sigue bombardeando el Líbano, si el fin de semana no hubo acuerdo en Pakistán, si Irán sigue sin abrir el estrecho de Hormuz y ahora incluso Estados Unidos lo bloquea, ¿podemos esperar que esa tregua acordada hace unos días se mantenga? Bueno, en primer lugar, yo no digo que sea una tregua, sobre todo porque no están los tres que están peleando. Israel nunca ha participado de esta tregua y ha dicho claramente que ellos no van a parar en lo que están haciendo en el Líbano. Por lo tanto, es un cese temporal de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en función de tener negociaciones, unas negociaciones que Irán dejó claro que no esperaban que fuera a rendir sus frutos en el primer día. Estados Unidos esperaba que se aceptaran todas las condiciones en esta primera reunión. El tema es que, por suerte, existen otras instancias de conversaciones, hay otras iniciativas, una iniciativa franco-británica para discutir cómo mantener abierto el estrecho de Hormuz, conversaciones bilaterales que se iniciaron entre Irán y Omán hace una semana también, con la idea de marcar ciertos criterios, un protocolo de acción para mantener el Golfo abierto, el estrecho abierto, y no depende únicamente de Estados Unidos que se mantenga más o menos la calma en la región. El problema es, como dije antes, si hay una acción unilateral por parte de Estados Unidos y que Irán responde de la misma manera que viene respondiendo hasta ahora. Si un puerto iraní es atacado, si un barco que entra en un puerto iraní es atacado, Irán va a volver a retaliar. Hoy creo que ha habido 3 barcos que iban o venían de puertos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo que no fueron interceptados por Irán y que han podido cruzar el estrecho. Por lo tanto, creo que hay una buena oportunidad de que esta desescalada por parte de Irán o mantener esta tregua por parte de Irán lleve a que se mantenga un poco más la tregua por parte de Estados Unidos. Cese de las hostilidades pues está puesto a máxima prueba el cese de las hostilidades entre Estados Unidos, Irán e Israel, con la diplomacia haciendo esfuerzos para evitar una internacionalización de la guerra. Lo discutíamos con Luciano Zácara, analista en Medio Oriente. Luciano, gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Y nos vamos a otro de nuestros temas de titulares. Hungría cambia de rumbo. La aplastante victoria electoral del partido de oposición de centro-derecha de Peter Mayer ha tenido repercusiones en distintas partes del mundo, desde Washington hasta Kiev. Mayer derrotó de forma contundente al veterano primer ministro Viktor Orbán, quien dejará el poder tras 16 años en el cargo. Se trata de un giro político que promete volver a poner a Hungría en la órbita de la Unión Europea, lo que trae alivio a los miembros del bloque. Aires de cambio y comienzo de una nueva era política en Hungría. Así lo celebraban en esta estación de metro de Budapest. La contundente victoria del candidato de centro-derecha Peter Mayer ha sido una grata sorpresa para muchos, tras 16 años de gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán. Es increíble, hemos tenido al Fidesz en el poder durante tanto tiempo. Tengo 24 años, así que básicamente he crecido con el Fidesz. Y ahora hay un atisbo de esperanza, una oportunidad de cambiarlo todo. Apenas formábamos parte y yo quiero formar parte de la Unión Europea. Personalmente viajo mucho y creo que es muy importante para los húngaros. Muchos húngaros confían en que esta derrota desbloquee miles de millones de euros en fondos europeos congelados por dudas sobre los estándares democráticos en Hungría. Es muy importante que colaboremos intensamente con el nuevo gobierno húngaro en los fondos que hay que liberar, las reformas que deben llevarse a cabo, pero también los fondos que pueden liberarse porque el pueblo húngaro se lo merece. La derrota de Orbán a manos de su antiguo compañero de partido, reconvertido en opositor, deja a Moscú sin un aliado clave. La reacción inicial del Kremlin ha sido tenue. Hungría ha elegido y respetamos esa elección. Esperamos continuar con nuestros contactos altamente pragmáticos con los nuevos dirigentes húngaros. Hemos oído declaraciones sobre la voluntad de entablar un diálogo que, sin duda, será beneficioso tanto para Moscú como para Budapest. Respeto y Libertad es el nombre oficial del partido TISA de Peter Mayer, que despierta grandes expectativas dentro y fuera de Hungría.
Resaca electoral hoy aquí en Budapest y en toda Hungría tras las celebraciones que duraron toda la noche y que siguieron a los resultados de las elecciones a primer ministro que ganó, como sabemos, el opositor Péter Magyar. Magyar hoy ya más tranquilo y con la victoria sobre la mesa ha dado una rueda de prensa ante cientos de periodistas ansiosos por saber cuáles van a ser los primeros pasos de su gobierno. Magyar ha dicho que nace ahora una Hungría libre y proeuropea, algo que evidentemente ha gustado mucho en Bruselas. Magyar ha recibido aplausos por parte de políticos de izquierda, de centro y de derecha en toda Europa. Dice Magyar que una de sus prioridades va a ser recomponer esos puentes con Bruselas rotos por esos 16 años de urbanismo que han generado desconfianza entre Budapest y Bruselas. Dice Magyar que necesita también desbloquear esos 18.000 millones de euros de fondos europeos congelados por la falta de derechos civiles aquí en Hungría, falta de derechos que fue instigada por las políticas de Orbán. Quien no ha felicitado a Magyar ha sido, como no podía ser de otra manera, Vladimir Putin. Rusia considera a partir de ahora a Hungría como un país hostil. En Alemania también ha habido reacciones. El canciller federal Friedrich Merz celebró este lunes la victoria de Péter Magyar en las elecciones húngaras. Merz aseguró que su triunfo facilitará la toma de decisiones dentro de la Unión Europea, también en lo que respecta a Ucrania. El canciller alemán se mostró muy agradecido y aliviado por el resultado, con una mayoría de 2/3 en el Parlamento húngaro, y destacó que las democracias europeas han demostrado ser más resistentes de lo esperado frente a la propaganda rusa y otras formas de injerencia extranjera. Para el canciller, el domingo dejó una lección clara para los populismos de derecha en el continente. Escuchemos. Fue una de las mejores noticias de ayer, que evidentemente todavía tenemos una capacidad tan alta de resistencia en una sociedad democrática como la húngara. Además, el populismo de derechas sufrió una derrota contundente en Hungría y eso tiene repercusiones que van más allá de ese país. Hungría está enviando una señal muy clara contra el populismo de derecha en todo el mundo. También por ello fue un buen día. Y nos vamos a nuestro estudio parlamentario, donde el corresponsal político de Deutsche Welle, Emily Vinagre, ha estado siguiendo esta noticia para nosotros. Emily, un gusto saludarte. Bienvenido al programa. Escuchamos al canciller alemán valorando los resultados de los comicios en Hungría. ¿Hasta qué punto está justificado el optimismo de Merz, Emily, extrapolando lo sucedido ayer, la derrota de Orbán, más allá de las fronteras de Hungría? Digamos que está justificado solamente en referencia a cómo el futuro gobierno húngaro va a actuar a priori en materia de política europea, de cómo se espera que Budapest deje de poner palos en las ruedas a la unidad de acción del bloque comunitario con respecto a Ucrania. En definitiva, que sin Orbán, ahora sí la Unión Europea pueda dar luz verde a los 90.000 millones de euros en ayudas a Kiev. Y no solo eso, un nuevo ejecutivo que, como ha anunciado el futuro primer ministro Péter Magyar, se va a alinear con Europa y romperá los estrechos lazos que su predecesor en el cargo cultivó con Rusia. Puede que también esté justificada la euforia de Merz por los resultados desde el punto de vista alemán y europeo, por el golpe para la administración Trump, que había apostado fuerte por Orbán como una especie de cuña en el centro de Europa a la que instrumentalizar para sus propios objetivos en el continente. Ahora bien, extrapolar los resultados pensando que van a tener algún peso en tendencias electorales en el continente parece más bien atrevido. En el caso de Alemania es obvio el paralelismo que se pretende establecer con la ultraderecha de Alternativa para Alemania, pero parece difícil que los resultados en Budapest puedan tener incidencia en la intención de voto en Alemania. Ni la baja popularidad del canciller ni las preocupaciones, por ejemplo, por la marcha de la economía van a mejorar porque Orbán haya perdido los comicios, ni Alternativa para Alemania va a dejar de seguir utilizando todo ello como argumento para seguir escalando posiciones en las encuestas. Euforia en Berlín, en Bruselas, en todo el continente. Tras la victoria electoral de un proeuropeísta en Hungría, lo conversábamos con Emily Vinagre, corresponsal político de Deutsche Welle. Emily, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y nos vamos ahora con la economía, pero nos quedamos en Alemania con mi compañero Andrés Blumenkrantz. Andrés, porque hay buenas noticias para algunos en este país.
Para algunos, por lo menos, esa es la intención del gobierno, un gobierno que quiere mitigar el efecto de esta nueva subida de los precios del petróleo después del fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y después de una cumbre de emergencia que se celebró durante este fin de semana. El gobierno aquí en Berlín ha anunciado este lunes una reducción del impuesto a los combustibles, una medida para aliviar la crisis producida por los aumentos del diésel y la gasolina en un país que consume muchísima energía. La reducción será de una suma fija de 17 céntimos de euro por litro en el impuesto a la energía y se aplicará de forma excepcional durante 2 meses. Según los cálculos del gobierno, la medida debería resultar en un alivio de 1.600 millones de euros para consumidores y empresas si las petroleras trasladan finalmente esta reducción impositiva a los precios en las gasolineras. Vamos a ampliar este asunto con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Garay. Ezequiel, siendo que la limitación de aumentos en las gasolineras no tuvo resultados para el consumidor, se espera que ahora esta medida sí represente por fin un alivio. Bueno, Andrés, hubo muchas críticas a esta medida, desde economistas hasta todos los sectores de la oposición de la izquierda y de la derecha, sobre todo por esto que decías vos, que es clave, estos 17 céntimos, si se van a trasladar o no, porque es una rebaja de impuestos que se le hace a las gasolineras. De hecho, por ejemplo, la AfD le reclamó que esto llega demasiado tarde, llega 6 semanas después de que aumentaran los combustibles. Para otros es demasiado escaso. Y tengamos en cuenta que los combustibles son una gran forma de recaudar que tiene el Estado. Entre IVA, impuesto de dióxido de carbono y el impuesto a la energía, recaudan en Alemania casi 50.000 millones de euros. Pero ¿qué pasa? El gobierno no puede hacer una mayor rebaja porque fiscalmente está muy apretado. Más allá de toda la deuda que ha tomado para infraestructura y defensa, tiene un déficit de 2,5 puntos del producto y no puede seguir acrecentándolo. Ezequiel, gracias. Quédate ahí que queremos seguir hablando de este asunto contigo. Y los precios del petróleo y los combustibles vuelven a subir con fuerza después del fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán. Y Europa avanza rápidamente en la transición energética, pero su vulnerabilidad de los combustibles fósiles vuelve a quedar expuesta con esta guerra de Irán después de la invasión rusa de Ucrania. Y para mitigar los efectos de estas nuevas subidas, Bruselas quiere comprar petróleo en grandes volúmenes para distribuirlo en los países miembros y evitar que compitan, impulsando los precios. La situación en el estrecho de Hormuz sigue siendo peligrosa e impredecible. Sin una solución a la vista para la guerra de Irán, el conflicto sigue golpeando el suministro energético global. La Unión Europea saca conclusiones. Desde el comienzo del conflicto, hace 44 días, hemos pagado 22.000 millones de euros más por la importación de energías fósiles. 44 días, 22.000 millones, ni una sola molécula de energía adicional. Eso demuestra el enorme impacto de esta crisis en nuestras economías. E incluso si las hostilidades acabaran de inmediato, los problemas en el suministro energético desde el Golfo permanecerían durante un tiempo. La Unión Europea apuesta por una reacción coordinada de sus 27 Estados miembros. El plan es hablar de medidas concretas dentro de unos días. Estamos evaluando la coordinación de compras y almacenamiento de gas a nivel europeo para evitar que los diferentes Estados miembros salgan al mercado a la vez y compitan entre sí. Además, coordinaremos la liberación de reservas de petróleo para que la medida sea lo más efectiva posible. Y nos aseguraremos de que las medidas de emergencia de los Estados no afecten al mercado común. La líder europea admite que el continente está pagando un precio alto por su dependencia del petróleo y gas importados. Por eso quiere apostar por las energías renovables y la atómica. En la Bolsa de Frankfurt sigue nuestro compañero Ezequiel Garay, que nos va a contar más sobre este asunto. Ezequiel, von der Leyen plantea entonces una agenda a mediano plazo para reducir la dependencia energética de Europa. ¿Qué tanto puede avanzar el bloque hacia un autoabastecimiento energético que se viene prometiendo hace tanto tiempo?
Lo que pasa, Andrés, es que Europa se metió voluntariamente en un gran problema al decidir por la transformación energética la caída de las refinerías. Es decir, ha reducido 37% en los últimos años la capacidad de refinado. Se han cerrado muchas refinerías y se van a seguir cerrando de aquí hasta el año 2030. El problema es que Europa sigue consumiendo combustible. Alemania, por ejemplo, el 34% de la matriz son combustibles. Entonces ha creado una dependencia a la importación, no de petróleo, sino de combustibles refinados y de gas natural licuado. Von der Leyen lo que quiere promover son compras conjuntas para que entre todos el precio sea más barato y, como decías, la electrificación. Pero la electrificación sirve para algunos sectores, pero no, por ejemplo, para la movilidad, porque los automóviles mayormente siguen usando combustible, no para la aviación y no para la industria, con lo cual es bastante poco probable que pueda reducir la dependencia energética. Se quedará ahí en la Bolsa de Frankfurt. Gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Johan Ramírez nos trae más información. Así es, Andrés. Nos vamos a Perú, donde todos esperaban anoche conocer quiénes serían los dos candidatos presidenciales que pasarían a la segunda vuelta, pero las autoridades electorales tuvieron que extender la votación hasta este lunes, dado que más de 60.000 ciudadanos se habían quedado sin votar por problemas en la distribución de boletas. Las irregularidades causan inquietud entre la población, mientras ya se escuchan voces que denuncian fraude electoral. Situaciones como esta, donde votantes esperaban horas ante las puertas cerradas de su centro electoral, han obligado a las autoridades en Perú a extender la votación de los comicios generales hasta este lunes. Y es que miles de personas se quedaron sin sufragar en Lima la jornada del domingo por falta de cédulas y otros materiales de sufragio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó las deficiencias en la votación. No se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido un impacto en 63.300 electores y electoras. En medio de este incidente, la ultraderechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, celebró la madrugada del lunes los resultados de sondeos y estimaciones preliminares que la daban ya como favorita para un balotaje en junio, por delante del ultraconservador Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular. Fujimori y López Aliaga criticaron las irregularidades en la votación. Las fallas logísticas, por falta de material, demoras, los locales que no abrieron, de ninguna manera pueden afectar el derecho de los ciudadanos de ejercer su voto. Hay 15 locales, son 3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurín y 5 en Pachacamac. Pero lo que no dice el señor Corbeto es toda la gente que se ha retirado, ¿no? Y que ha hecho una cola y que no ha aguantado, que se ha desmayado. A la espera de que los 63.000 votantes llenen este lunes su papeleta y sin un rival confirmado, los sondeos del tercer y cuarto lugar apuntan además a una cerrada disputa entre el centrista Jorge Nieto y el populista Ricardo Belmont. De confirmarse las primeras proyecciones, sería la cuarta vez consecutiva que la hija del autócrata Alberto Fujimori entre a la segunda vuelta. Entre tanto, tras la postulación de 35 candidatos a la presidencia, los votantes peruanos aspiran a que con el balotaje del 7 de junio se ponga fin a la crisis política de una década en un país que ha nombrado a 8 presidentes en 10 años. Y para analizar esta jornada electoral en Perú, le doy la bienvenida a quien ven desde acá, desde Berlín, al analista político Gunther Meiholz. Señor Meiholz, bienvenido al programa. Comencemos por los resultados que por lo pronto se conocen. A la cabeza Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, una ultraderechista y un ultraconservador. ¿Qué nos dice eso, señor Meiholz, sobre el estado de la política peruana? A primera vista da una clara señal que la izquierda haya perdido la base electoral que en la elección anterior con Pedro Castillo logró movilizar para sus fines. Por el otro lado, eso deja muy claro que el impacto de los candidatos desde la capital están dominando el escenario, lo cual deja una gran parte de la población de la sierra y de la selva fuera del alcance de poder influir en las decisiones. Pues la izquierda entonces peruana sale de juego político, según usted nos dice.
Otra de las cosas que llama la atención, más allá de estos primeros resultados, señor Mayholt, son los problemas logísticos que obligaron a las autoridades a prolongar el proceso electoral un día más. Desde su punto de vista, ¿minan estos inconvenientes la transparencia del proceso? Seguramente afectan la confianza popular en los procedimientos electorales y las instancias que están electos y definidos para llevar adelante el proceso. Y ante la falta de confianza en el sistema político como tal, esto añade todavía más la inseguridad de la ciudadanía frente a este concurso electoral. Sobre todo tratándose de unas elecciones que requerían justamente por la estabilidad del país ser transparentes. Pongamos ahora, señor Mayholt, esto en la perspectiva de lo que se viene ahora, la segunda vuelta. Keiko Fujimori, cuarta vez consecutiva que pasa al balotaje. ¿Le ve usted posibilidades reales de ganar o terminará una vez más imponiéndose el voto antifujimorista en el Perú? Si consideramos que según los cálculos actuales Fujimori queda por debajo del 20%, entonces es muy probable que un candidato antifujimorista podría capitalizar el voto de todos los demás y en ese sentido podría enfrentar la misma experiencia de las elecciones pasadas, que al final se quede con las manos vacías. Pues esperan resultados definitivos en Perú, mientras ya se perfilan los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Lo discutíamos con Gunnar Mayholt desde Berlín, analista político. Señor Mayholt, muchísimas gracias y hasta la próxima. Mucho gusto. Es hora de dar un vistazo ahora a otros temas que también son noticia en el mundo. El presidente libanés Joseph Aoun cree que su país e Israel pueden lograr una salida sostenible a la crisis, pero alertó de que ambos deberán hacer concesiones. Israel debe responder a los llamados libaneses, árabes e internacionales para que cese sus ataques contra el Líbano, señaló Aoun en un comunicado a un día del inicio de las conversaciones directas que sostendrán ambas partes en Washington. El Papa León XIV inició una visita a Argelia, el primer viaje de un pontífice a este país de mayoría musulmana. Poco antes de partir de Roma, el Papa, nacido en Estados Unidos, fue criticado por Donald Trump, quien lo llamó un hombre débil contra el crimen y terrible en política exterior, aludiendo a sus comentarios que pedían el fin de la violencia en la guerra de Irán. El Papa rechazó debatir con Donald Trump. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan acompañado, gracias por su compañía y su confianza. No se despeguen, porque dentro de poco volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.